Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos acá otra vez a GPD MMA. Hoy día para la post-sala del main event del UFC 265 de la noche de ayer, donde Ciryl Gane, el francés, Bonga Min, derrotó a Derrick Lewis, el norteamericano de Black Beast, vía TKO knockout técnico a los 4 minutos 11 segundos del tercer round. Y con este triunfo se convirtió en el campeón interino de la categoría peso pesado de la UFC y se asegura un triunfo contra el más malo de todos, Francis Ngannou. Primer campeón francés para la UFC. Pero antes de iniciar con este video, o de continuar mejor dicho, recuerden, si les gusta, suscríbanse al canal, regálenme un like y compártanlo con sus amigos. Y ahora sí, nos metemos de lleno. Tremendo peleón la noche de ayer. Mucho se había hablado, y de hecho en el análisis en sí voy a mencionar un poquito este tema, que Ciryl Gane era un peleador aburrido, que siempre jugaba muy seguro, pero creo que es importante entender dos cosas. Primero, que ayer demostró que puede ser otra cosa, ¿no? Que también tiene ese instinto asesino y que cuando ve la oportunidad va a finalizar. Y segundo, que el MMA se trata de hacer daño sin que te hagan daño, como cualquier deporte de contacto, ¿no? Entonces, si tienes un estilo que nadie hasta el momento puede descifrar, creo que no hay muchos motivos para cambiarlo y para no mostrar armas que quizás tienes guardadas bajo la mesa y que llegado el momento quieres utilizar y sorprender a tu oponente de ser necesario. Así que para mí, obviamente no es el estilo más vistoso, pero me encanta cómo pelea Ciryl Gane. Es una técnica y un movimiento que no se ha visto en la categoría de peso pesado. Y ahora sí, sin más ni más, metámonos de lleno al análisis. Y acá estamos para el análisis del main event del día de ayer entre Derrick Lewis y Ciryl Gane, donde el francés se convirtió en el campeón interino del peso pesado de la UFC. ¿Qué cosa es lo que pasó? Primero que nada, creo que en este caso hay que hablar de los números. Fue una pelea contundente. Ciryl Gane conectó 98 golpes significativos, Derrick Lewis solo conectó 16. Esta diferencia de golpes fue abismal y se vio sobre todo en el tercer round. Para los que vieron la pelea se dieron cuenta que en el primer round Ciryl Gane atacó, pero atacó tranquilo, bastante distancia. En el segundo round pisó un poquito más el acelerador, sobre todo hacia el final del segundo round con las leg kicks, y en el tercero fue avasallador. Leg kicks más potentes, empezó a hacer más combinaciones y luego la secuencia de finalización creo que también trajo bastante volumen. ¿Y cómo es que Ciryl Gane logró poner estos números en el resultado de la pelea? La clave para mí fue el manejo de la distancia. Ciryl Gane planteó una pelea en distancia de kickboxing. ¿Qué cosa es lo que le permite la distancia de kickboxing? Poder acercarse para golpear, poder patear a su estilo y poder alejarse con facilidad, más aún considerando que él venía a la pelea con 2 ventajas de pulgada en el alcance. Y esto es lo que vimos. Cada vez que Derrick Lewis trataba de atacar, y Derrick Lewis, a diferencia de lo que dijimos en la previa, no trató de hacer muchas combinaciones, sino fue de frente buscando el golpe de knockout. Ciryl Gane, al estar a una distancia de boxeo, lo veía y lo podía esquivar fácilmente. ¿Y cómo lo esquivaba? Sacando su cabeza de la línea de fuego, que es esta línea roja que vemos acá. Ciryl Gane constantemente sacaba su cabeza de ahí, por lo mismo que estaba siempre dando saltitos. Tanto cuando Lewis trató la mano derecha, como cuando Lewis trató los high kicks, sea de izquierda o de derecha. ¿Qué otra cosa es lo que hizo Gane en cuanto a administración de distancia? Cortó la distancia muy bien. Cuando tuvo que acercarse a Lewis o las circunstancias lo llevaron a estar cerca, él automáticamente se cubría de la mano derecha de Lewis y se pegaba contra el norteamericano. ¿Qué cosa es lo que esto hacía? Que Lewis no pueda conectar la mano de poder, porque estando tan cerca, cada vez que él tiraba el gancho de derecha o el volado de derecha, simplemente pasaba por arriba del francés. ¿Qué otra cosa hizo Ciryl Gane muy bien? El jab. No se puede manejar distancia en MMA si no tienes un gran jab. Y Ciryl Gane dio una cátedra de jab. Un jab preciso, constantemente conectaba el ojo de Lewis, como se ve acá. Incluso Lewis en un momento se quejó de un eye poke, pero en realidad era un jab que había entrado muy bien. Y fue en cierto punto la herramienta que le permitió iniciar las combinaciones, sobre todo cuando se puso agresivo ya hacia el tercer round. Y otra cosa, que estando a distancia pudo conectar muchísimas leg kicks, similar al estilo de Adesanya, ¿no? Empezó en el primer round con unas leg kicks suaves, pero a medida que se dio cuenta que Lewis no tenía respuesta a las leg kicks, le puso más poder. Y ya en el tercer round prácticamente había liquidado la pierna de adelante de Lewis. ¿Y por qué se dio esto? Uno, porque Ciryl Gane estaba a una distancia cómoda, y dos, porque Derrick Lewis no tuvo reacción a este golpe. Cuando a ti te tiran una leg kick, tú puedes esquivarlo, puedes chequearlo, y si no puedes hacer nada de eso, tiras un puñete cada vez que te dan el leg kick. Lewis no tuvo reacción, me parece que en cierto punto terminó muy frustrado y Ciryl Gane lo pasó por encima.
Y al final una cosa que no se había hablado mucho del francés es de repente el poder de knockout o el instinto asesino. Una vez que vio a Lewis herido, fue y lo finalizó. ¿No? O sea, metió las combinaciones, lo puso contra la jaula, se arriesgó un momento a estar en el palo y palo, lo terminó llevando al piso y liquidó la pelea. Y todo esto habla mucho del francés, porque había mucho esta conversación de que de repente Cyril Gane era un peleador aburrido. De hecho, tiene un estilo que no es quizás no es el más vistoso, pero cuando tiene la oportunidad ataca. Y creo que eso es algo que se le había pedido mucho en la pelea contra Volkov, en la pelea contra Rosenstruik. Y aquí, qué mejor momento que por el campeonato interino de la UFC lo consiguió. Y ahora tenemos un campeón interino francés por primera vez en la historia con Cyril Gane. ¿Qué cosa trae el futuro? Ay, ay, ay. Luego del análisis queda claro que fue un triunfo contundente, avasallador. Me faltan palabras para decir cómo Cyril Gane pasó por encima a Derrick Lewis. Lamentable para el norteamericano, de hecho que quería llevarse un triunfo en Houston, su ciudad natal, con su público. Después de mucho tiempo un evento con tanto público para él. Pero de verdad que no tuvo respuesta. Me parece que le pesó bastante la presión y que se frustró mucho al no poder encontrar a Gane. Y Gane controló muy bien, creo que ejecutó su plan con muchísima disciplina. Y bueno, lo que falta ahora es ver, probablemente él va a pelear contra Francis Ngannou. Y digo probablemente porque está el factor Jones por ahí, está el factor Miocic, así que habrá que ver cómo queda eso. Pero si pelea Cyril Gane contra Francis Ngannou, va a ser, me parece que un enfrentamiento histórico por dos motivos. Uno, porque son dos campeones de origen francés, entre comillas, ¿no? O sea, Cyril Gane es francés, Francis Ngannou es camerunés, pero empezó en MMA en Francia. De hecho, hasta la derrota en su primer enfrentamiento contra Stipe Miocic, entrenaba con Cyril Gane. Son compañeros de gimnasio, han salido un montón de videos de sparring, entonces se conocen, ¿no? Y habrá que ver cómo es que ese conocimiento termina termina influenciando en el desarrollo de la pelea en el octágono. Y en segundo lugar, porque creo que puede ser que esta pelea la lleven a Francia, donde el MMA es un deporte profesional recién desde el año pasado. Y podrían hacer historia. Obviamente, para Dana White va a ser importante el tema del público por todo esto de la pandemia, así que habrá que ver qué es lo que finalmente resulta pasando. Pero sea como sea, sería un peleón. Dicho esto, nos vemos en la próxima.